un material que se llama Durkheim, el funcionalismo, capítulo 4, 5 y 6. Bien, este es el último. O sea, acá termina todo. Acá terminan los contenidos, todo. Así que vamos a empezar a explicarlos. Hasta ahora habíamos visto las veces anteriores la pedagogía crítica, que era pensar la educación desde el punto de vista de Marx. Básicamente la pedagogía crítica era una pedagogía crítica del capitalismo, ¿no? O sea, era una pedagogía que proponía una forma de organización que tuviese en cuenta una perspectiva de clase social. Bien, hoy nos vamos a encontrar con otro señor que se llamaba Émile Durkheim, era francés, y bueno, difiere mucho de la perspectiva de Marx. En el mundo de la sociología hay tres padres fundadores, que son los clásicos. Uno es Marx, el otro es Durkheim y el tercero es Max Weber, que acá no lo vamos a ver. Pero Durkheim es una persona que hizo sociología, propuso, o sea, ¿por qué Durkheim es un clásico? ¿Por qué está considerado uno de los padres fundadores? Porque fue la primera persona que expuso ordenadamente la manera de hacer sociología, empezando por definir su objeto de estudio, que para él son los hechos sociales. Y más allá de eso, escribe un libro que se llama Las reglas del método sociológico, donde dice con mucha claridad qué características debe tener la sociología para él. O sea, lo que a Durkheim le preocupaba era fundar la sociología como una ciencia. Y propone la investigación, propone las herramientas que son propias de la sociología. Y bueno, y las pone en práctica, porque realmente las herramientas que él propone para hacer sociología las utiliza y realiza varias investigaciones. Entre esas cosas investiga el suicidio, escribe un libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa también, donde pone en juego todo este tipo de cosas, y finalmente llegamos al tema que nos ocupa, porque Durkheim hace sociología de la educación. Sociología se puede hacer de todo. Podemos hacer una sociología del deporte, podemos hacer una sociología de la ciencia, una sociología de lo que sea, mientras nos propongamos investigar determinados grupos y cuáles son sus características. Bueno, a Durkheim le interesó la sociología de la educación. Y entonces escribió este librito, que tiene varios capítulos y que nosotros hemos tomado, es nada más para analizar, que son el 4, el 5 y el 6, que son de muy fácil lectura. Por ahí puede llegar a resultar largo, pero no tiene no tiene complejidad para ser leído, eso es lo que quiero decir. Bueno, evidentemente en este abordaje de Durkheim la perspectiva de clase no está. Durkheim pone el acento en otras cuestiones, ¿no? Durkheim va a hablar desde un lugar diferente, o sea, Durkheim es el pedagogo del liberalismo, ¿no? Durkheim piensa la educación desde el liberalismo. Y evidentemente, así como lo es en la sociología, que son, si bien son padres fundadores, los opuestos son Marx y Durkheim, también lo son en
con respecto a estas consideraciones que ambos hacen de la educación. Para Marx, la educación era un tema más, un tema que mereció un abordaje tangencial y eso es todo, ¿no? Pero para Durkheim no. Para Durkheim abordó la educación de manera específica. El capítulo 4 habla sobre la educación, su naturaleza y su función, ¿no? Y aquí comienza el capítulo citando autores como Stuart Mill, como Kant, y diciendo qué es la educación para estas personas, ¿no? Y después elaborando un pensamiento propio, ¿no? Un segundo, por favor. Bien. A ver, comienza el capítulo diciendo: la palabra educación se ha empleado a veces en un sentido muy amplio para designar todo un conjunto de influencias de la naturaleza o demás hombres o los demás hombres pueden ejercer, bien sea sobre nuestra inteligencia o bien sobre nuestra voluntad. Comprende, como dice Stuart Mill, ahí cita un autor, todo aquello que hacemos por cuenta nuestra y todo aquello que los demás hacen por medio de nosotros, a fin de acercarnos a la perfección de nuestra naturaleza. En la más amplia expresión del término, comprende incluso los efectos indirectos producidos sobre el carácter y sobre las facultades humanas, por ciertas cosas que tienen una finalidad totalmente diversa: las leyes, las formas de gobierno, las artes industriales e incluso los hechos físicos, independientemente de la voluntad del hombre, como el clima, el suelo, la posición geográfica. Pero esta definición comprende hechos totalmente heterogéneos y que no pueden reunirse bajo un mismo vocablo sin correr el riesgo de caer en algunas confusiones. Esta es una definición amplia de educación, la de Stuart Mill, ¿no? Y como resultado de la que ejercen los propios hombres y la acción de los que tienen la misma edad sobre otros, difiere de la que los adultos ejercen sobre los más jóvenes. Bueno, acá tenemos una primera definición, ¿no? Durkheim define la educación como la acción de los adultos sobre los jóvenes. Una acción destinada a lograr determinados fines, que tiene determinados propósitos. También hay después una definición de Kant, que esto se los comento así nomás. Para Kant, educar es desarrollar al máximo posible de posibilidades de cada individuo de manera armónica, ¿no? Pero bueno, ese es Kant. Acá comienza diciendo todo esto y después, recién en la página 91, comienza con alguna definición ya propia, ¿no? Donde dice: no hay un ideal de educación universal y atemporal. Digo, la educación no es igual para todos y en cualquier tiempo. Esta es una de las primeras cosas que dice Durkheim, y lo dice en el último párrafo de la página 91. Y así llegamos a la crítica generalizada en la que incurren todas estas definiciones de los autores que él mencionaba, ¿no? Parte del postulado de que existe una educación ideal, perfecta, instintivamente válida para todos los hombres, y es esta educación universal y única la que el teórico se esfuerza por definir. Pero ante todo, si consideramos la historia, no encontramos en ella nada que sea capaz de configurar esta hipótesis. La educación ha variado infinitamente según los tiempos y según los países. En las ciudades griegas y latinas, la educación intentaba adiestrar al individuo para que se subordinase ciegamente a la colectividad, para que se convirtiera en una cosa de la sociedad. Hoy, la educación se esfuerza en hacer de ella una persona autónoma.
Entonces, la primera gran definición del texto es esta. No hay un ideal de educación que sea universal y atemporal. Más adelante, continúa diciendo, la educación se define en función de las necesidades de cada época, de acuerdo a aquello que la sociedad considere prioritario. Aquí se ve el carácter cultural de la educación. La educación proviene, en última instancia, de las definiciones que la sociedad da en cuanto a sus propias necesidades. Y obviamente en el contexto de su propia cultura, ¿no? Dice en la página 92, más o menos por la mitad, a ver. Las sociedades cristianas de la Edad Media no habrían podido sobrevivir si hubieran concedido al libre examen la importancia que le concedemos en nuestros días. Bueno, eso es relación a algo que dice antes. Por consiguiente, hay necesidades ineludibles de las que no se puede hacer abstracción. ¿De qué podría servirnos imaginar una educación que resultase mortal para la sociedad que la pusiera en práctica? Los hombres de cada época la van organizando voluntariamente. ¿Qué más dice? En la página 93, en el segundo párrafo, ahí dice, ahí da a entender que la sociedad impone los parámetros de la educación. Y dice, efectivamente, toda sociedad considerada en un momento determinado de su desarrollo tiene un sistema de educación que se impone a los individuos con una fuerza generalmente irresistible. Es inútil creer que podemos educar a nuestros hijos como querramos. Existen costumbres a las que tenemos que conformarnos. Si intentamos sacudirnoslas de las espaldas, más tarde ellas se vengarán sobre nuestros hijos. Estos, una vez que hayan crecido y se hayan hecho adultos, no se encontrarán en condiciones de vivir entre sus contemporáneos, con los que no se sentirán en armonía. Bueno, cada sociedad define los parámetros de la educación y nos condiciona. Eso es lo que está diciendo Durkheim. Podemos no aceptarla. Yo puedo, a ver, acá en nuestro país tenemos una ley, la 26206, que dice que enviar los niños a la escuela es obligatorio. O sea, yo no puedo decir, no, miren, yo opto por no enviarlo a la escuela. No, usted lo tiene que enviar a la escuela porque la ley dice que lo tiene que hacer. Y nada más. Pública o privada, pero lo tiene que enviar a la escuela. Supongamos que yo opto por no enviarlo a la escuela, supongamos que sí lo envío a una escuela, pero lo envío a una de esas escuelas que tengan, yo no sé si ustedes saben, pero existen escuelas no graduadas, por ejemplo. No hay grados. O sea, no hay chicos de primero, chicos de tercero, de quinto. Esto no existe. Se trabajan por temas, se trabajan con los niveles de cada uno de los niños. Existen escuelas que se desarrollan por proyectos, donde dan cuenta del diseño curricular a través de los proyectos. Pero bueno, estamos construyendo una persona diferente, que después, cuando tenga que desarrollarse en su vida, va a tener costumbres distintas. Y esto es lo que les va a proporcionar, según Durkheim, convertirlos en personas que no puedan convivir con sus semejantes. A eso se refiere. En la misma página, en la página 93, dice, cada época contiene un modelo educativo. Han sido educados en unas ideas o demasiado arcaicas o demasiado avanzadas, por eso no encajan, ¿no?
Da lo mismo. La verdad es que tanto en un caso como en otro, los así educados no son de su época y por consiguiente se encuentran en condiciones de vida normal. Existe, por tanto, en cada periodo, esta es la parte importante, existe, por tanto, en cada periodo un modelo normativo de la educación del que no nos es lícito apartarnos sin tropezar con vivas resistencias que intentan contener las veleidades de los disidentes. Pues bien, las costumbres y las ideas que determinan este modelo no hemos sido nosotros individualmente quienes las han creado, son el producto de la vida común y expresan sus necesidades. En su mayor parte son además de las generaciones anteriores. Todo el pasado de la humanidad ha contribuido a crear este conjunto de máximas que encuadran en la educación de hoy. Toda nuestra historia ha dejado huellas en él, comprendida, perdón, la historia de los pueblos que nos han precedido. Bien, cada época contiene un modelo educativo y la educación, en definitiva, es un producto histórico. Un producto histórico porque responde a las necesidades y a las solicitudes de las sociedades en ese momento determinado. Obviamente, si estamos diciendo que la educación es un producto histórico, también está ligada a la política y a las características generales de su tiempo, ¿no? Sí. Digo, repito esto por esto que tan difundido, que también da lugar a tantas malas interpretaciones. La escuela no es política, no, miren, la escuela sí es política, es claramente política, lo que no es partidaria, que es otra cosa. La escuela es una arena política, toda la educación es una arena política. La razón de que el profesorado de matemática tenga 4 años y no 3 o 5 es una decisión política. La razón de que ustedes tengan esta materia y no otra es una decisión política. La razón de que existe un sistema educativo porque también es una decisión política. O sea, la educación es esencialmente política. Que nadie les diga lo contrario. Esto no es así, no existe. No existe una escuela que se resuelve meramente en lo técnico o en cuestiones curriculares y nada más. No, no, no. Es la política lo que decide qué va a ser la educación, qué va a ser el sistema educativo y qué va a ser esa institución en particular. Evidentemente, la política cambia en la medida en que las personas que gobiernan son reemplazadas por otras que piensan cosas diferentes. Pero esas personas son las que ponen en práctica los diseños curriculares, los que piensan los diseños curriculares y ponen en práctica las decisiones que se terminan tomando. Por eso la escuela es esencialmente política, ¿no? Y la educación en general es política. Bien, entonces dijimos, la educación está ligada a la política y a las circunstancias generales de su tiempo. ¿Qué más nos dice Durkheim? Otra cosa complementaria de todo esto es que se educa sobre una cultura preexistente que no se puede ignorar. Se educa sobre una cultura preexistente que no se puede ignorar. Les leo un pedacito de esto, de lo que dice Durkheim. Cuando se estudia históricamente la manera como se han formado y desarrollado los sistemas de educación, se descubre que dependen de la religión, de la organización política, del nivel de desarrollo de la ciencia, de las condiciones industriales, etc. Si se los aísla de todas estas causas históricas, resultan incomprensibles. Entonces, ¿de qué manera puede el individuo pretender reconstruir con solo el esfuerzo de su pensamiento personal lo que no es una obra del pensamiento individual?
no se encuentra frente a una tabula rasa sobre la que pueda edificar lo que mejor le parezca, sino que se encuentra en presencia de unas realidades existentes que él no puede crear, ni destruir, ni transformar según su voluntad, porque son realidades colectivas, son creaciones colectivas. Eso termina siendo ni más ni menos que la cultura. El hecho de que nos encontremos a la mañana y nos digamos buenos días es algo que es no solamente es una costumbre, es una creación cultural. En otras culturas se hace otra cosa, ¿no? Digo, todo lo que tiene, la cultura se refleja en nuestras costumbres, pero en todas nuestras costumbres. La cultura no es una cuestión de leer un libro, me siento acá, leo lo que dice este autor y nada más. La cultura es todo lo que nos rodea. La cultura es la comida, y ahí se ve claramente la cultura. O sea, cuando comemos ravioles, cuando comemos asado, estamos eligiendo esta comida y esta forma de ser elaborada. Otro señor en otra parte comerá otra cosa, que también le es impuesta, porque cuando yo llegué a este mundo, igual que cuando llegaron ustedes, los ravioles ya se habían inventado, y el asado también. Así que esto es para sintetizar lo que dice acá, que no es una cuestión de voluntades individuales cambiar estas cosas, ¿no? Bien, en la página 24 también, es allí donde estamos, sostiene: cuando se desea determinar mediante la dialéctica solamente lo que tiene que ser la educación, se debe empezar por establecer cuáles son los fines que debe tener. El para qué. Pero, ¿qué es lo que nos permite decir que la educación tiene estos fines más bien que aquellos otros? No sabemos a priori cuál es la función de la respiración o de la circulación en el ser viviente. Gracias a qué privilegio podemos estar mejor informados en lo que se refiere a la función educativa. Se nos responderá, evidentemente, que la educación tiene como objetivo preparar a los hombres del mañana. O sea, pero esto significa sencillamente plantear el problema en términos apenas ligeramente distintos, dejándolo sin resolver. Sería preciso decir en qué consiste esta preparación a la que tiene a qué tiende, a qué necesidades humanas responde, pero no es posible responder a estas preguntas más que empezando a observar en qué ha consistido y a qué necesidades ha atendido en el pasado. Por eso, la observación histórica resulta indispensable. Repito, y esta es la parte importante, por eso la observación histórica resulta indispensable, aunque solo sea para establecer la noción preliminar de educación, para determinar la cosa que se denomina con esa palabra. ¿Qué va a ser? ¿Para qué educamos? Es algo que va a estar definido por el lugar donde vivo, por mi cultura, es decir, el conjunto de costumbres que tenemos, y fundamentalmente por las cosas que se hicieron antes. Bien. Después, en el... Ay. Aguárdame un segundo. ¿Qué más? Bueno, después hay un subtítulo que dice 2 en la página 94, la definición de la educación. Eso lo pueden leer. Hay un análisis muy interesante a fines de la página 95,
acá dice que me quedan 10 minutos. Si se acaba, vuelven a entrar como hacemos siempre. Bueno, una cosa interesante dice, con vistas a la función que estará llamado a desempeñar la educación a partir de cierta edad, no puede ya seguir siendo la misma para todos. Los sujetos a los que es aplicada, por ese mismo motivo, es por lo que vemos en todos los países civilizados, cómo se tiende a la diferenciación y a la especialización. ¿Mm? Y esta especialización va siendo cada vez más precoz, es decir, cada vez se produce antes, eso es lo que está diciendo. La educación no puede ser igual para todos, eso es toda una definición, ¿no? ¿Por qué no puede ser igual para todos? Porque tiene que responder a las necesidades de la división del trabajo. Algunos hacen trabajo técnico, otros hacen trabajo administrativo, y dentro de los trabajos técnicos hay distintas cosas para hacer. La desigualdad, dice Durkheim, acá no, a ver, como la heterogeneidad que entonces se produce no se basa como aquella cuya existencia comprobáramos hace poco en desigualdades injustas. Sin embargo, no por eso resulta menor. ¿Qué estaría queriendo decir Durkheim acá? La desigualdad no es producto de la injusticia, como diría Marx o como diría la pedagogía crítica, ¿no? Sino de la heterogeneidad de la educación misma. Hay una gran variedad de cosas para aprender, algunas más redituables que otras, ¿no? Y en la página 96 es donde más se diferencia con la pedagogía crítica, porque acá dice, o sea, que la educación se produce con independencia de la clase, porque vamos a leerlo, porque me parece que tendríamos que encontrar el párrafo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sea cual fuere la importancia de estas educaciones, ellas no son toda la educación. Puede incluso afirmarse que no se bastan a sí mismas. En cualquier parte en que las observemos, no divergen una de otras más que a partir de cierto punto, más acá del cual llegan a confundirse por completo. Todas ellas reposan en una base común. No existe ningún pueblo en el que no exista cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación tiene que inculcar a todos los niños indistintamente, sea cual fuera la categoría social a la que pertenecen. Hasta en esos países en los que la sociedad está dividida en castas cerradas, la una a la otra. Existe siempre una religión común para todos y por consiguiente los principios de la cultura religiosa que pasa a ser fundamental son los mismos para toda la masa de población. Bueno, ¿se acuerdan que la pedagogía crítica se decía que la educación era diferencial, ¿no? Digo, que se educaba diferente a los hijos de la burguesía y a los hijos de los trabajadores. Bueno, acá Durkheim está diciendo, no, la educación es igual para todos. Más adelante, en la página 97, este texto es fácil de leer. Yo no sé si ustedes, yo lo subí hace tiempo a esto, pero yo no sé si ustedes lo han leído. En cada cultura la educación responde a un ideal de hombre
sin importar las clases a las que pertenece. Se trata de semejanzas esenciales. Es la división del trabajo la que segmenta la educación. El ideal de hombre acá no tiene clases sociales. Y dice en el segundo párrafo de la página 97, cada sociedad se forma con un determinado ideal de hombre, de qué es la que tiene que ser, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el físico y moral. De este ideal es en cierta medida el mismo para todos los ciudadanos, que a partir de cierto punto ese ideal se va diferenciando según los ambientes particulares que comprende en su seno cualquier sociedad. ¿Qué es lo que lo va diferenciando? La división del trabajo. La sociedad no puede vivir si no se da entre sus miembros una homogeneidad suficiente. La educación perpetúa y refuerza esa homogeneidad, fijando a priori en el alma del niño las semejanzas esenciales que impone la vida colectiva. Bueno, Marx diría, esta es la educación burguesa y acá está la reproducción, ¿no? No Marx, sino que los teóricos de la pedagogía crítica dirían, de esta manera es como reproduce la dominación. Página 97 en la mitad. Y después en la... Y al final de la página 97 dice, por tanto, la educación no es para la sociedad más que el medio por el cual logrará crear en el corazón de las jóvenes generaciones las condiciones esenciales para su propia existencia. Veremos más adelante cómo el propio individuo tiene interés en someterse a esa exigencia. Podemos llegar entonces a la siguiente fórmula. La educación es la acción ejercida. Esto está a principio de la página 98 y es el resumen de este subtítulo. Esto es lo que dice Durkheim. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social. Tiene como objetivo suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales. Requieren en él tanto la sociedad política en su conjunto como el ambiente particular al que está destinado de manera específica. A partir de ahí, el subtítulo número 3. Acá es donde Durkheim dice que el objetivo de la educación es constituir el ser social, de acuerdo con los valores de cada cultura. O sea, vamos a producir un sujeto dentro de los valores de nuestra cultura para que no desentone y para que pueda seguir existiendo la sociedad como la conocemos con los rasgos culturales que ya tenía. Bien. Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque nosotros estamos viendo en pedagogía también, nos dividimos por grupos, ¿no? Y a mi grupo le tocó la pedagogía crítica. Ahí hablaba de Jesús Palacios, que es el que escribió el libro que estamos viendo con usted antes, y decía que él criticaba a la teoría reproductivista y decía que la escuela no era la culpable, sino una consecuencia. ¿Podemos decir que Durkheim está diciendo lo mismo? ¿Que la escuela no es la que divide, Cuando sino Durkheim se le impone a la sociedad? Sí. Hay una cuestión. Primero,